Bueno, gente, ahí que puso Dora está de oyente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer telesón y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a terminar el capítulo 23. Nos quedan tres capítulos después nada más para terminarlo. Así que, como habíamos comentado y leído el sábado pasado, Arjuna le pide a Krishna que por favor les describa las 20 virtudes que manifestaba Krishna para purificarse. Dice que hay que purificarse por medio de las virtudes y bueno, Arjuna le pide que las vaya detallando. Leímos 7 el sábado pasado, hoy vamos a continuar hasta la 20. Habíamos leído la humildad, la modestia, la no violencia, la paciencia, la rectitud, el servicio al maestro, la pureza de corazón. Y ahora arrancamos leyendo desde la octava virtud, página 181. Y dice así. Ahí estamos poniendo en silencio. Bien. La octava virtud se llama constancia, firmeza de la fe, ausencia de volubilidad o de vacilación. El aspirante debe aferrarse a aquello en lo cual ha puesto su fe como algo conducente a su progreso espiritual. No debe brincar de un ideal a otro, cambiando de meta día a día. A esto también se le llama completa, exclusiva dedicación a Dios. La volubilidad es producto de la debilidad, una debilidad que debe evitarse escrupulosamente. La novena en la lista es el control de los sentidos. Convéncete de que los sentidos deben servir a tus intereses superiores, no de que tú debes servir a los intereses de los sentidos. No seas el esclavo de los sentidos, mejor hazlos tus esclavos. Enseguida la décima virtud, el desapego, la renunciación, la pérdida del apetito por el sonido, el tacto, la forma, el sabor, el olor, etc. Los sentidos se precipitan tras estas sensaciones, pues les causan placer y les proporcionan un goce temporal. Pero a los sentidos no les interesa el deseo por la liberación de tipo sublime. El Atma puede ser descubierta únicamente mediante la búsqueda de lo sublime. La undécima virtud es el altruismo. El egoísmo es el criadero de todos los vicios y faltas. El individuo egocéntrico no presta atención alguna a lo recto o lo erróneo, a lo bueno o lo malo, a lo divino o lo perverso. No le interesan, ni quiere saber nada de ellos. Es completamente ignorante de la rectitud y la moral. No se atendrá a la justicia. Estar desprovisto de esta venenosa cualidad significa estar dotado de generosidad. El ego es un enemigo disfrazado de amigo. La siguiente virtud consiste en saber darse cuenta del inevitable ciclo de nacimientos y muertes, de la senilidad y la enfermedad, del sufrimiento y el mal, así como de otras señales de la temporalidad de este mundo y de la vida que transcurre en él. Aunque la gente observa que estas cosas le suceden a ellos mismos tanto como a los demás, no investigan las razones de por qué suceden ni los métodos para escapar de ellas. Ese es el gran misterio, lo inexplicable. Si vas a la raíz del problema, te darás cuenta de por qué más que te darás cuenta de que por más que logres evitar muchos sucesos, no podrás escapar a la muerte. Lo que el hombre ahora concibe como felicidad es en realidad
solo desdicha disfrazada. Así que comprende la verdad de estas cosas y reflexiona sobre las fallas del razonamiento que te mantiene engañado. Luego, como resultado, se fortalecerá el desapego y mediante eso alcanzarás el conocimiento. Por tanto, oh Arjuna, libérate del nacimiento, la muerte, la senilidad, la enfermedad y la pesadumbre. Así habló Krishna exhortando a Arjuna con mucho afecto. Luego habló del desinterés por los objetos, de la carencia de anhelos. La codicia por poseer las cosas que se presentan a la vista es motivada por el egoísmo. He de tener esto. He de ser orgulloso dueño de esta cosa tan valiosa. Así es como el egoísmo incita. Es como una cuerda que lo ata a uno fuertemente a los objetos. Retiren la mente de ellos y considérenlo todo como diversas manifestaciones de la gloria del Señor. Amen todas las cosas como expresiones de su gloria, pero no se engañen con la creencia de que el poseerlas los hará felices. Eso es una ilusión. No le dediquen su vida, utilícenla solo para satisfacer sus necesidades según y cuando sea necesario. Eso es todo. El que esa clase de impulsos malsanos los motiven será un gran obstáculo en su progreso hacia la liberación. Todo lo que hayan adquirido como su propiedad tendrán que ser abandonado algún día. No podrán llevarse consigo en la última jornada ni siquiera una hojita de hierba o una pizca de polvo. Mantengan esta verdad siempre presente en la mente y entonces podrán alcanzar la realidad. Antes de nacer no se tiene ninguna relación con este mundo ni con sus objetos materiales. Después de la muerte, tanto estos como los amigos y los parientes también desaparecen. La estancia aquí es solo un juego que se juega en un intervalo. El fascinarse con esta feria de 3 días es en verdad una tontería. El deseo mancha la mente y vuelve al hombre incapaz de logros superiores. Los aspirantes que buscan la liberación y la realización deben sustraerse al deseo, pues como la grasa se queda adherido y resulta difícil de quitar una vez que se tuvo contacto con él. Después de esto, tiene que prestarse atención también a otra virtud, el estado de ecuanimidad, de serena paz en la alegría y el pesar, en la prosperidad y en la adversidad, en la felicidad y en el sufrimiento. Esta es la decimoquinta virtud del que ha alcanzado el conocimiento. El sentirse exaltado o deprimido por el éxito o la derrota, por la ganancia o la pérdida, por el honor o el deshonor, es una actitud inútil. Acéptenlo todo por igual, como proveniente de la gracia de Dios, como su ofrenda. Así como usan zapatos para caminar sobre las espinas, o sostienen el paraguas para no mojarse con la lluvia, o duermen dentro de un mosquitero para evitar las picaduras de los insectos, así también ármense de una mente inconmovible que confíe en la gracia del Señor y soporten con ecuanimidad tanto la alabanza como la censura, la derrota como la victoria, el placer como el dolor. Para vivir con gallardía se considera esencial tener una mente inalterable. La siguiente cualidad es la devoción, sin ningún otro pensamiento o sentimiento. Cuando el sufrimiento te domina, entonces corres hacia Dios. Cuando te acosa el peligro, buscas refugio en el Señor de Venkata. Cuando la alegría vuelve, entonces lo echas por la borda. Cuando te encuentras vencido por la fiebre, con el apetito perdido y la lengua amarga, sientes el deseo por algún encurtido picante. Pero cuando la fiebre cede y vuelves a la normalidad, ya no gustas del mismo encurtido. La devoción no es un bálsamo temporal, es la ininterrumpida contemplación de Dios sin que ningún otro pensamiento o sentimiento se interponga. Cualquiera que sea la actividad, diversión o plática, debe estar saturada de amor a Dios. Después viene el vivir en soledad.
Debe a uno gustarle estar solo. Esto no significa mantener el cuerpo en algún lugar solitario, alejado de los sitios frecuentados por los demás hombres. Debe haber soledad y silencio en la mente. Todos sus ocupantes deben ser obligados a desalojarla. La mente deberá quedar sin contenido, apartada del mundo objetivo. La virtud decimoctava, que ayuda a promover el conocimiento, se dice que es la ausencia de interés por la compañía de los demás, es decir, la ausencia del deseo de mezclarse con gente que se preocupa por los asuntos concernientes al mundo de los objetos. Se puede lograr ecuanimidad estando entre animales salvajes, pero es difícil lograrla mientras se está entre hombres de mentalidad mundana. La vida espiritual se verá afectada por la compañía que uno mantenga. Los hombres buenos te permiten conservarte bueno. Los hombres malos te arrastran hacia la maldad. Por supuesto, es difícil descubrir quiénes son buenos y quiénes son malos, para luego establecerse entre los buenos. Por eso resulta aconsejable evitar a la gente y concentrarse cada uno en su práctica espiritual. La mente humana es como el hierro. Si cae en el lodo, se enmohece y se desintegra. Si cae en la lumbre, pierde la escoria y se vuelve puro. Por lo tanto, es mejor aún que el hombre se asocie a la compañía de los sabios por que permanecer en la soledad. Fíjense ustedes cómo Narada, que era hijo de una sirvienta, se convirtió en sabio, porque gozó de la compañía de hombres buenos. Y Ratnakara, Valmiki, que era un cruel cazador, con la compañía de los 7 sabios quedó transformado en el primero entre los poetas. Las malas compañías son sumamente nocivas. Una esfera de hierro al rojo vivo puede causar más daño que la misma llama del fuego. Un hombre pecaminoso debe ser eludido más enérgicamente que el pecado mismo. Los aspirantes tienen que ser cuidadosos de sus compañías. La virtud decimonovena es darse cuenta de la distinción entre el ser y el no ser. Fijen su conciencia siempre en la realidad del Atma y descarten el cuerpo y los sentidos como entes irreales y perecederos. El Atma es lo eterno. Así que establezcanse únicamente en eso y no en las ilusiones transitorias o en los objetos que no son átmicos. La vida es una lucha por alcanzar la victoria sobre la ilusión que nos obsesiona. Soy el Atma eterna en ti y en todo. Así que fija la mente en mí y entra a la lucha confiando en la victoria. La 20ª y última virtud que hay que obtener es la visión de la verdadera naturaleza de eso. El principio universal respecto del cual lo particular es tan solo una sombra. Significa que el aspirante debe tener un deseo intenso por visualizar lo universal. De las 20 virtudes mencionadas, si se hacen esfuerzos sinceros por lograr siquiera 2 o 3, el resto le vendrá a buscar como natural consecuencia. El resto le vendrá al buscador, perdón, como natural consecuencia. Ningún esfuerzo especial es necesario para obtenerlas. A medida que se progresa en el sendero, uno adquiere no solamente las 20 antes mencionadas, sino un número aún mayor de virtudes. Las 20 que se mencionan aquí son las más destacadas, eso es todo. La práctica basada en estas virtudes lo lleva a uno fácilmente hasta la meta ideal. Por eso las recalcó Krishna. Equipado con ellas, uno puede realizar el ser. No debe haber duda en ello. Puedo, puesto que conducen al conocimiento de que el cuerpo, los sentidos, la inteligencia y la conciencia interna están afiliados al aspecto de la naturaleza o prakriti. Y aquel que es distinto de todo es el conocedor, Purusha. El conocedor es aquel que se da cuenta del campo. Cuando uno se vuelve capaz de distinguir entre Purusha y Prakriti,
O lo que es lo mismo, entre el que ve el campo y el campo, se convierte en testigo y queda libre de toda sombra de necesidad o de deseo. Sairan, acá terminamos el capítulo 23 con esta enunciación que manifiesta que no son las únicas, sino que son, como podríamos decir, las más importantes, estas 20 virtudes. Así que te vamos a dar paso, Dardo querido, para que empieces a manifestar lo que más te impactó y bueno, y después paso lo demás, hermano, para que digan lo que más les impactó también. Bueno, Horacio, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, mi gusto sería analizarlas una por una muy detalladamente, ¿no? Como para que se aprendan. Así que si bien podemos, con el tiempo que tenemos entre todos, ir haciéndolo, sería bárbaro. No dejar alguna fuera. ¿Y Eh, querés que la enunciemos? Yo fui anotando algunas, o sea, las 20. Si quieren la vamos enunciando a modo de recordatorio, desde la Sí, uno. sí. Incluso están unas conectadas a veces con otras, porque a mí me llamó la atención que por ahí cuando leía la número 13 digo, bueno, pero es la misma que la 8 la 7 y empecé la 10 empecé a analizarla más profundamente porque al principio parece que es, viste, algo en general, pero cada una tiene su historia y su pequeño matiz sutil para entenderla. Sí, Horacio. ¿Querés repasar desde la uno que leímos la 7 el sábado Dale, pasado? yo tengo confusión entre de cuál es la 14, la 15, pero ahora entre todos la vamos viendo. Exacto. La uno, la humildad. La 2, la modestia. La 3, la no violencia. 4, paciencia. 5, rectitud. La sexta virtud, servicio al maestro. La séptima, pureza de corazón. Y hasta acá fueron las que leímos el sábado pasado. Y hoy empezamos con la octava, constancia. La novena, el control de los sentidos. La décima, el desapego. Y la 11, el altruismo. Y acá empiezo a ver a lo mejor a confundirme los números. La 12, yo puse ser consciente de lo efímero de la vida. Lo desarrolla un poquito más extenso, pues, sin darle un nombre. Bueno, mirá, ya que vas por ese punto, frenémonos, ¿no? En la 11. Después, si querés, elaboramos un poquito de la uno a Sí. la 10. Pero la 11, en realidad, hay que aclarar algo acá, que justo a mí me llamó la atención, porque la palabra altruismo, Krishna no la menciona nunca en el Bhagavad Gita. Entonces, si bien es una buena virtud, acá obviamente hay que remitirse a los textos originales y a las traducciones. Y yo tuve la oportunidad de leer este capítulo en las dos versiones en inglés y se corresponden directamente a la palabra en sánscrito que está ahí. Si bien no las leíste, Horacio, son importantes en este caso, por ejemplo, anahamkara. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es ahamkara? Ahamkara. ¿Se acuerdan? El ego. Marcos. Bienvenido, una sorpresa. Te vemos ahí. Qué No, pero lindo, Marcos, hola. no, justo que hablando de palabras en sánscrito, Hola, dice Marcos. hola, Un Zairán. Zaira. Buenos días, Hola. Marcos, ¿qué tal? Horacio, ¿podemos pasar a Marcos directamente? Sí, está bloqueado el micrófono. Ahí está. Jay Instagram, Qué lindo. Jay Instagram. No me aguantaba de no participar en el círculo de hoy. Si yo no tuviese a ustedes, no tengo otros devotos así como grupo para poder participar. Entonces hice todo el esfuerzo para poder estar hoy con ustedes. Y me estudié el tema, ¿eh? Me estudié todo el capítulo 23. Dije, no, vamos a ver cuáles son aquellas que no tengo resueltas, porque la verdad son varias. Qué Bueno, alegría. en realidad quiero incorporarme al grupo, pero en el momento en que me toque el turno Horacio Godardo, para poder expresar, digamos,
de las 20 virtudes que presenta Krishna aquí, cuáles son las que están realmente o fueron bien difíciles, digamos, para este Jiva durante toda esta experiencia. Que sí les puedo decir una cosa, es un milagro de Swami. Es un milagro que este Jiva esté vivo, porque realmente hubo dos aspectos que quiero compartir. La primera es que en el momento en que retomé conciencia estando en el piso, me vinieron dos pensamientos. Señor, me quiero ir. O sea, me iba, dejaba el cuerpo. Pero escuché a Livia pegar tantos gritos de angustia, de dolor, de tristeza, tan desesperante que me vino el segundo pensamiento. No tengo derecho a dejar a Livia en ese estado, dejando el cuerpo. Fue tan fuerte ese pensamiento, ya, que bueno, decidí tirar para adelante. Fueron, fueron días muy fuertes y después compartiremos lo que es el dolor, pero estuve 60 días internado en el hospital, 12 días en la UTI la primera vez y después ahora hace 2 semanas, hoy hace 2 semanas que salí después de estar 7 días otra vez en la UTI. Y si me permiten decirles, fueron 15 fracturas, una fisura, dos hemotórax y pneumotórax, o sea, entró sangre en los pulmones y y entró aire, pues salió aire fuera de los pulmones. Pero, pero Swami todavía me quiere vivo, todavía porque me di cuenta que mi misión no ha terminado, no solo por lo que no he resuelto, que me di cuenta de que muchas cosas las sabía de aquí. Pero sí he aprendido algo que es para compartir con ustedes, que es el tema del dolor. El dolor, una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor. Realmente estar en ese lugar no se lo deseo a nadie. Y como decía Horacio, que le pedías a Swami que tu karma venga en prestaciones, esta vino todo junto. Pero tengo una fuerza debido al amor que he recibido de miles de personas. Es impresionante, yo no sabía y estoy lógicamente emocionado, pero yo no sabía que había tantas personas en el mundo que orasen para que este cuerpo siga en vida. No tenía conciencia, les aseguro. Yo he aprendido a dar sin esperar recibir y eso es fuerte. Ya, o sea, si no, no espero, o sea, me nace dar y me olvido a quién di, qué dije, que no estoy apegado a eso. Y su ame me lo demostró, me lo devolvió. Se devolvió ese amor a través de ustedes, pero les digo, miles de personas. Guillermo, no había un día en que no me llamase aquí, Willy Guillermo Navarro, como amigo. No había un solo día en que no me llamase. Para cerrar esta pequeña etapa, hubo un hecho importante. Este cuerpo ha recibido muchas operaciones. O sea, antes de esta experiencia ya tenía 25 operaciones encima del cuerpo durante toda mi encarnación. Pero en una oportunidad donde la cual tuve trombosis en una pierna, en la cual tuve que estar en el hospital 36 horas sin moverme. Nunca. 36 horas sin poder mover el cuerpo. Para que los trombos no se fuesen al cerebro o a los pulmones. Y estaba Livia conmigo, que es un baluarte. Livia es un baluarte, es el estandarte que me ha mantenido todos estos 120 días, el 23 fueron 120 días, que ha estado todo el día, todos los días conmigo, día y noche. Swami
le dio un mensaje, le dijo, cuídate mucho de él, porque es mi hijo y lo quiero mucho. Y esto me pegó, pero fuertísimo, fue una fuerza enorme. Y de todas las 20 virtudes, y que hoy toca a partir de la octava, de que habla Krishna, yo decía, ¿cómo hago para llegar a las 20? ¿Cómo hago para...? Porque me faltan varias las que hice acá. Estoy lejos. Yo creí que sabía, hermanos. Yo sabía, me sentía seguro, sí, hasta no sabía muchas cosas. Pero ¿qué me enseñó esta experiencia? Que hoy voy a poder hablar desde la experiencia y no solamente desde el conocimiento intelectual, sino desde el dolor, de lo que es sufrir el dolor. Realmente es muy fuerte. Y Swami dice aquí, con esto cierro gracias Dardo por el espacio y Horacio, dice así, de las 20 virtudes mencionadas, si se hacen esfuerzos sinceros por lograr siquiera dos o tres, el resto le vendrá al buscador como natural consecuencia. Ningún esfuerzo, esto me llamó la atención, ningún esfuerzo especial es necesario para obtenerlas. Ningún esfuerzo especial. Esto indica que ya es naturaleza propia. A medida que se progresa en el sendero, uno adquiere no solamente las 20 mencionadas, sino un número aún mayor de virtudes. Las 20 que se mencionan aquí son las más destacadas. Eso es todo. La práctica basada en estas virtudes lo lleva a uno fácilmente hasta la meta ideal. Por esto la recalcó Krishna. Swami, en otro de los discursos del Bhagavad Gita, habla de Shema, lo que es la paciencia. Y les puedo asegurar, queridos hermanos, que fue la virtud que más tuve que trabajar. Realmente la paciencia frente al dolor. Y la segunda, el miedo. Yo siempre me consideré una persona sin miedo desde el año 2010, después de la experiencia que tuve con Swami. Un segundo. Y también, Marco, cuando vos te referías al dolor, que muchas veces el dolor es físico y el sufrimiento es mental. Pasaste las dos cosas. Bueno, aquí viene algo interesante, Horacio. Por la gracia de Swami, porque no puedo decirlo de otra manera, el sufrimiento lo tengo controlado. Bien. No he estado en el pasado. Mi meta era como la de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy. A ver si llego a la noche. Los primeros 7 días en la UTI, los médicos no creían que este cuerpo sobreviviría, seguiría viviendo. O sea, realmente. Y ahí en español se utiliza una expresión, he parido el dolor. Gritaba, ay, 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 vivía con dolor. Era muy fuerte. En varios momentos sentí que desmayaba del dolor. Pero en ese momento, soy sincero, no pensaba en Swami, no pensaba en nadie. Solo pensaba en cómo puedo llegar a la noche. Escupía sangre por el tema de la sangre de los pulmones. ¿Ya? Salía sangre por la nariz, por la boca. Y el director del hospital general, el director general del hospital donde fui director administrativo durante varios años, que estaba presente, no sabía si yo iba a seguir en vida. Pero ese hecho, Olivia, que fue para mí
fundamental, les puedo asegurar, me decía, yo estoy aquí a tu lado, sacó una fuerza, porque Swami me dijo que te cuide, porque él te quiere mucho. Les puedo asegurar, dice Swami, no es tan importante que el devoto ame a Dios, sino que el devoto sea amado por Dios. Y les aseguro, eso me dio mucha fuerza, mucha fuerza. Y, y hubo depresión, sí, conocí el miedo. Y el médico, uno de los médicos intensivistas de la UTI, me decía, Marcos, porque me tomaron mucho cariño, te van a acompañar dos cosas en todo este proceso de varios meses, el dolor y el miedo. Pero no era el miedo a morir, era el miedo al dolor, a no querer sentir más dolor. Entonces veía una inyección, he recibido más de 200 inyecciones por todos lados, ¿ya? Por todos lados. Tomé morfina hasta hace 10 días o 12 días. Y era el miedo. Y hermanos, yo le decía al médico, le pregunté, había que ser humilde para decir, ¿cómo usted supera el miedo? ¿Cómo usted supera el miedo? Porque Some también habla del miedo, ¿ya? ¿Cómo se supera el miedo siendo algo instintivo? Y él me decía, te van a presentar las dos cosas, ¿ya? El miedo y el dolor. Pero aparece una tercera fuerza, es el coraje. Mm. Entonces, cuando aparezca el miedo, ponte en contacto con el coraje y lánzate. Y así fui lanzándome y lanzándome y lanzándome y lanzándome. Me perdonen si estoy así todavía en este estado emocional, porque todavía no superé eso. Ya, o sea, fue muy fuerte el golpe. Pero es el coraje y el tener fe, como dice, fe y confianza en Swami, ¿no? El saber, ¿no? Por las dos experiencias que tuve con Swami, que yo ya se las conté. Entonces, si ustedes quieren que se las cuente, pero Swami fue muy presente en esta vivencia. En un momento dado, un médico mandó a la fisioterapeuta, luego de 4 días, a hacerme hacer ejercicios sentado. Cuando me senté, empecé a gritar de dolor. Uno de los médicos, el jefe de la UTI, cuando vio eso, dijo, no, para ahí, hay algo no resuelto. Y me mandó a hacer una resonancia magnética de las vértebras, ya de las vértebras lumbares y sacrococcígeas, porque me dolía mucho, mucho, pero me dolía mucho. Y entonces, bueno, me baja, la UTI les aseguro es un lugar donde la temperatura está a 16 grados y uno no puede estar con ropa. Así que hacía un frío, pero temblaba de frío, además de dolor. Entonces me mandan al centro de resonancia magnética y bueno, entro en el resonador y estando dentro del resonador, de repente siento un peso de una mano sobre mi vientre. Ahí, sentí sobre mi vientre, sobre el ombligo. La mano así, sobre el ombligo, era una mano, sentí un peso. Ahí te digo yo. Y entonces abro los ojos, no veo nada. Vuelvo a cerrar los ojos y veo a Swami con su mano izquierda sobre mi vientre y su mano derecha ordenándome las vértebras. Swami estaba de costado con una túnica naranja, pero los bordes de la túnica era como si tuvieran de color dorado del sol, brillaba. Era un rey, estaba vestido como un rey. Y su pelo negro, completamente negro. Yo no veía la cara, solo veía que él estaba con su mano
y haciendo movimientos sobre las vértebras. Cuando salí, yo no sabía si era un producto de mi mente, porque la mente te lleva tiene muchos macacos acá, hay mucho mono. Me di cuenta que hay mucho mono. No tuve ni, yo que he hablado de cómo de entrenar y conquistar la mente, les puedo asegurar que perdí total control. Pero total, siendo un tipo que toda mi vida me moví independiente, aprendí lo que es depender absolutamente de todos. Entonces le pregunto al técnico de la resonancia magnética si es que hay algo del resonador que haga que el estómago baje. Me dice, no, no hay nada. Entonces ahí me di cuenta, pero ahí no termina la historia. Ahí me di cuenta de que digo, era Swami. Cuando se lo digo a Livia, Livia me dice, pero claro, ella tengo fe que vas a salir de esta. Tengo fe, tengo absoluta certeza. Digo, ¿y cómo lo sabes? Porque lo siento en mi corazón. Swami le había dicho, cuida de él porque es mi hijo querido y lo quiero mucho. Para mí eso fue un sostén, me iba sosteniendo durante toda la experiencia. Cuando llego otra vez a la sala de UTI, resulta que el laudo no había salido. Llamaron al centro de resonancia, que entregan generalmente el laudo que viene a ser la prescripción de lo que pasó. No había salido. Tardó 2 días. A los 2 días se presentan 3 médicos frente a mí. 3. Un neurocirujano, el ortopedista y el jefe de la UTI. Me dice, Marco, venimos a darte una noticia. Vas a poder caminar. Tu médula no fue tocada. Y yo sabía en ese momento que Swami había ordenado todo lo que era, porque las 5 vértebras estaban fracturadas. Las cinco vértebras, digamos, de la 2 a la 7 lumbar, estaban fracturadas y las 2 alas estaban sueltas. Entonces, para mí eso fue un milagro, realmente. Y a partir de ahí dije, bueno, hay momentos en que me agarró tremenda depresión, porque podría haber quedado ciego, porque tuve 9 puntos en el cerebro, la cabeza chocó contra una pared, ¿ya? 5 vértebras rotas, 7 costillas, ¿ya? Una fisura en la cadera derecha. Entonces, todo este conjunto de cosas, más todas las heridas en todo el resto del cuerpo, realmente en el mismo hospital decían, esto es un milagro, pero el milagro no es mío, el milagro es de Swami. Y Swami dice en algunos momentos, porque leí el tema de la entrega, porque me di cuenta de algo, hermanos. He leído varias veces, tanto en Prayanti como aquí, qué significa la entrega. Y les puedo asegurar que no es nada fácil, al menos para mí. No fue nada fácil para mí esto de la entrega. Nada. ¿Qué significa entregarse? ¿Qué significa entregarse a Swami? No es fácil, les puedo asegurar. A mí no me resultó fácil. Pero él dice, y a veces, dice Swami, voy liberando el karma de, ¿no? de la persona, e inclusive hago algún milagro. Entonces sentí con todo esto, y por eso lo comparto con ustedes, que la misión de este Jiva no ha terminado, no ha terminado, les puedo asegurar, no perdí, no fue afectado el cerebro. Algunos van a decir, flaco, está loco, ¿no? ¿Qué edad tenés, Marco, ahora? Bueno, este cuerpito tiene 76 para 77.
La otra conciencia que tomé es que yo siempre me sentí Bajaste mucho peso también, Marco. 14 kilos. Perdí 14 kilos. Sí, fueron 14 kilos. Pero la otra cosa que tomé conciencia es la cuestión del cuerpo, porque me ha sido muy fácil hablar del cuerpo, porque 56 años de vegetariano, 17 años de profesor de yoga y todas estas cosas, pero habiendo estudiado a Ramana Maharshi, la decodificación que hice del cuerpo no fue correcta, porque desatender el cuerpo no es dejar que le pase cualquier cosa al cuerpo, es la desidentificación, pero no el descuidado del cuerpo. Entonces yo descuidé un poco el cuerpo y siempre dije, y aquí Guillermo lo sabe porque compartimos bastantes enseñanzas, siempre me he sentido un joven de 25 años, pero lo decía afuera, pero internamente siempre sentí de que hay una distancia entre el cuerpo y el atma. Siempre, siempre, o sea, lo sé, no es algo que me lo han enseñado, ya lo traigo. Pero ¿qué me enseñó esta experiencia? Que si yo no tengo el cuerpo, no puedo realizar mi misión, no puedo alcanzar el autoconocimiento. ¿Qué es eso de dejar el cuerpo? No, es necesario cuidar el cuerpo. Y Swami lo dicen en varios textos. El primer paso es conocer el cuerpo, luego conocer los sentidos. Pero si no conoces tu cuerpo, ¿cómo avanzas? Realmente lo digo. ¿Por qué? Porque el que está inmerso en el dolor no piensa en la espiritualidad. Entonces, tuve que sacar coraje y este médico que realmente Swami, miren, nunca me había pasado en mi encarnación, pero Swami me puso a todos, porque no hubo uno solo, todos los profesionales, un equipo de 10, más de 10 personas me atendieron, psicólogos, psiquiatra, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo ahora. Me decían, ¿no? Uno de ellos me decía, Marcos, el asunto es, loco es aquel que no tiene miedo. No pasa por no tener miedo, pasa por reconocer que el miedo existe como una fuerza instintiva en el ser humano. Existe, pero tienes que hacer como el asunto es cuál alimentas, ¿ya? Los dos lobos, o el coraje o el miedo. Y lo más difícil, la primera etapa, fue tomar la decisión de dejar la morfina, porque sabía que me iba a enfrentar al dolor. Pero sabía el efecto colateral, los efectos colaterales de la morfina, que son muy fuertes, que generalmente se dan a personas que ya van para la muerte directamente. Dije, no, yo no voy a tomar más morfina. Y lo logré. Y llevo 17 días sin tomar morfina. O sea que no voy a tomar más morfina. Y ayer tomé la decisión, y lo logré también, inyectable, de tomar dipirona. Yo llevo tomando dipirona, tomé hasta 6 veces por día, desde el 23 de febrero. Y ayer la dejé. O sea, es decir, ok, vamos Tommy, una más, una más, una más. Les puedo asegurar que ustedes han sido una fuerza muy grande, aunque no nos hemos visto, aunque he compartido con ustedes algún mensaje a través de Lidia, ya Horacio, ya yo siento mucha confianza en ustedes, Willy, Guillermo Navarro, que es un eje también para mi vida, realmente ha sido muy fuerte. Me acordé de Raúl, ya Raúl, contigo he aprendido de que no es necesario tener solamente conciencia de que yo soy Él, sino que Él en esta encarnación me guía. Es lo que aprendí en esto. En esta encarnación, digamos, por más que Swami me dijo, I am you, o sea, tú eres yo, porque siempre busqué eso, lo sé intelectualmente,
pero vivencialmente en la vida diaria, yo necesito a Swami y necesito ver la foto de Swami, necesito escuchar la voz de él, sus mensajes, sus mantras. Si yo no tuviese eso, y Livia que me ayuda todo el tiempo, mi vida no tendría sentido. O sea que estoy aquí por y para Swami. Y ustedes, me acordé de ustedes, gracias Carlos también por mandarme mensajes de apoyo. Ya, gracias a todos ustedes, a Andrea por su diseñito ahí. Y Horacio preguntando por mí, o sea, todos aquellos que de alguna manera han intervenido. Les puedo asegurar, ustedes tienen mucha fuerza en mi corazón. Swami habla de la satsanga y nosotros somos una satsanga y yo me siento partícipe de este grupo. Somos una fuerza muy grande, les puedo asegurar, hay que pasarla para decirlo. Y por lo que pasé, puedo decirles qué importante eran ustedes en muchos momentos, porque si he adelgazado es porque a veces solo podía comer, solo podía tomar caldo de verduras, nada más. No me- y por eso adelgacé. Pero hace 2 semanas, con el apoyo de mis hijos, que por la gracia de Dios pudieron venir a verme, la primera vez que venían a Brasil, estuvieron 5 días conmigo. Mi hija me trajo 4 kilos de proteínas para que engorde. Ya, y bueno, hace 2 semanas estoy a full. Me cuesta a veces un Perú o un Ecuador, lo que quiera, pero me cuesta tomar la proteína. Pero lo hago ya, como decía el médico, no pienses en el placer, piensa en la necesidad. Tienes que mantener tu cuerpo. Y bueno, ese es el aprendizaje. No mucho más, pero tengo que dejar espacio, como siempre, a los demás. Dime, Horacio. No, no, pero yo estaba pensando mientras disfrutábamos y nos emocionábamos por tus palabras, que sigas vos hoy y el sábado que viene hacemos un resumen de todo el capítulo 23 de las 20 virtudes, porque esto es espiritualidad práctica, escucharte. Y en este momento es lo que nos va a servir a todos, así que si están de acuerdo, creo que sí todos, así que seguí, seguí, Marco, seguí, tu Sí, experiencia es nuestro aprendizaje. así es. Dentro del hospital, la UTI es el área más reservada, o sea, la unidad de terapia intensiva que existe, donde no puede haber, digamos, ni un tipo de bacteria que pueda generar lo que se llama infección cruzada. Y he aprendido algo, he aprendido el dolor y el sufrimiento en los demás. Les puedo asegurar, hermanos, nunca, nunca en mi vida había visto tanto sufrimiento. Escuchar los gritos de dolor de las personas. Había personas, ver cómo algunos tenían metida digamos, el tubo en la yugular para colocar todo lo que es las drogas a la persona. Llegar a la persona a la UTI y morir, ya, otros destrozados, o sea, he tenido el contacto del dolor, no solamente personalmente, sino el dolor de los demás. Y ahí surge la compasión, lo que es el amor compasivo. Y yo me sentía, Livia, que me mantenía todo el tiempo. Les puedo asegurar, yo no conocía lo que era, digamos, el amor incondicional tan fuerte como el de Livia. 24 horas, ella no dormía, no me dejó un solo momento en estos 130 días, ni un solo momento. Lo que era el dolor de las personas. Y el que llega a la UTI es porque es grave, para operación, cirugía, lo que fuere. Y yo mismo he vivido una experiencia traumática. Les cuento esto porque sí también es importante si les llega a pasar.
cuando caigo, yo me desmayé. Estaba entre 5 y 6 metros de altura. Yo me desmayé. Estaba limpiando el tanque de agua de la casa. Me desmayé. Pero pensé que me había desmayado por causa de que se me resbaló la escalera. En realidad yo perdí el sentido porque tuve un síncope cardíaco, ¿ya? Y se descubrió, cosa que yo no sabía, que tengo gracias a Dios, un corazón fuerte, pero sí algo que si no cuido puede llevarme a una severa a la muerte de este cuerpo, que se le llama fibrilación auricular. Sentí algo que sucede después de los 60 años, tal vez Carlos como médico lo sepa. Personas después de 60 años están, como se dice, eh, con tendencia a tener fibrilación atrial por estrés. O sea, en mi caso el estrés generó esto, que es el corazón comienza la aurícula, ¿no? A bombear sangre, pero no sale. La sangre no sale por la arteria. Entonces bombea, ventrículo, artículo, ¿no? Va bombeando. ¿Y qué hace? Cuando se va coagulando dentro de la aurícula y cuando salen coágulos por todo el cuerpo y la persona puede morir. Resulta que yo tenía, digamos, en la aurícula izquierda en movimiento permanente. Entonces mi corazón se iba de un lado al otro. Yo sentía como el corazón se iba de un lado del pecho al otro. Muchas veces yo no lo sabía. Los electrocardiogramas no dan esto, no muestran eso. Lo que lo demuestra es el ecoelectrocardiograma, ¿ya? Para detectar. Y digo esto porque aquello que está arriba de 60 es necesario que hagan el chequeo una vez por año de esta situación, sobre todo aquellos que están sometidos al estrés. En el caso de Marcos, Marcos es una persona muy activa. No tengo TDAH, o sea, no tengo, digamos, la tendencia a ser hiperactivo ni nada de eso, tener ansiedad. Pero sí estoy activo y me he estresado, sí, he pasado situaciones muy estresantes. Y la fibrilación atrial, auricular en este caso en español, venía ya desde que fui en mayo al Congreso Internacional de Medicina Ayurvédica. Entonces, ese detalle hizo que tuviese un síncope y me desmayé y me caí. Así de simple. Eso fue la causa real que se descubrió 2 meses después. No se descubrió en el momento. No, un mes, sí, 2 meses después más o menos. Entonces, este detalle es importante tomar en consideración. Y descubrí que hay muchas personas, pero muchas, y es muy común como enfermedad para las personas que tienen estrés, lo que es la tendencia. Y no aparece en un eh, electrocardiograma porque me han hecho muchos electrocardiogramas. Pero bueno, es un hecho para ir aprendiendo. Entonces, volviendo al dolor, el ver a personas sufrir, lo que descubrí estando en el hospital, que fueron en total casi 70 días, es cuán sufrimiento hay en el mundo. Y que a veces uno dice, ah, el otro sufre, sí, el otro sufre, el otro tiene dolor. Pero yo mismo, una cosa es como ser compasivo sin sentir el dolor del otro. Y otra cosa es pasar por el dolor propio del cuerpo, registrarlo, ¿ya? Ver que duele a veces para caramba, ¿ya? Y entonces colocarse en el lugar del otro y ver que el otro también está sufriendo con traqueotomías, con cánceres, con tumores, con quimioterapia, con una cantidad impresionante de enfermedades
que si uno no las vive, las toca de afuera. Y qué agraciado es aquel que las vive de afuera. O no. O sea, a veces es necesario pasar por el sufrimiento. Por ejemplo, uno de los maqueros, o sea, el que lleva las camillas, el camillero del hospital, que me llevaba, era un hombre de unos 40 años. Y un día se acerca y, digamos, como yo les decía, sentí mucho amor en el hospital, mucho amor, pero después les cuento la experiencia al revés, inadecuada. Y este señor, no, el camillero, dice, yo también sé lo que es el sufrimiento. He estado 90 días en la UTI, 90 días por un golpe en el cerebro. 90 días, ¿saben lo que es estar 90 días acostado? Porque en la UTI tú no te levantas y había que hacer esfuerzo para levantarse. Todo el tiempo, 24 horas acostado, todos los días. Pero cuando tuve la primera experiencia en Brasil, existen dos sistemas, el privado y el público, como en Argentina, las clínicas y en los hospitales públicos. Resulta que aquí, el primer día, cuando llaman a la ambulancia al 911, o sea, llaman a la ambulancia de Argentina de municipal. Aquí que cuando ven que tenía perforado el pulmón, o sea, descubrieron que tenía perforado el pulmón, no me llevaron al hospital, que es el de mi obra, de mi prepaga, de mi medicina privada. Me llevaron al hospital de emergencia, el hospital del cual fui director. Y me llevaban en la ambulancia, y yo estaba diciéndoles cómo debían llevarme y todo eso, porque cuando el camillero me colocó no se había dado cuenta que tenía la pierna rota, rompí el fémur del lado izquierdo. Ah, es otra cosa que no les comenté ahí. Son dos fracturas en el fémur y tengo un asta de acero así de grande con dos tornillos así enormes en el fémur izquierdo. Podés filmar Robocop ahora, la próxima temporada. Tal cual, algunos me dijeron que era Robocop. Y entonces me llevan a la UTI de este hospital. Livia desesperada porque no la dejaban entrar. O sea, ¿pero qué me pasó? Me mandan a la UTI, hay dos UTIs, me mandan a la UTI 2. Yo no sabía, yo estuve inconsciente mucho tiempo. Entonces, en un momento dado me despierto y empecé a pedir ayuda, porque ya había 4 o 5 pacientes en una UTI de unas 30 camas, grande UTI. Me dejaron prácticamente solo y decía, ayuda, necesito ayuda. Y nadie me escuchaba, pasaban al lado de mí. Y de repente empecé a sentir que estaba rodeado de demonios. Y lo digo en serio. Y veo, empiezo a revisar mi cuerpo, que me habían metido una sonda, ¿no?, en la uretra y que iba esa sonda hasta no sé dónde. E iba hasta la vejiga. Y yo sentía algo raro. Y tal fue la desesperación de la falta de ayuda que arranqué la sonda. No me importó la sangre, nada. Arranqué y vi la bola con orina, ¿ya? Y saqué la sonda. Y en un momento dado, no me atendían bien, pero no me atendían bien. Sentí que estaba rodeado de demonios. Le pedí a Swami que por favor no me abandone. Swami, por favor no me abandones. Y me sentí abandonado. Tuve 2 días ahí. Y de repente viene alguien
con una inyección que me iban a dar. Y yo agarré el plástico de la sonda y le dije, no se acerque, fuera de aquí, con una fuerza, porque les aseguro, iba a ahorcar a esa persona. Porque sentí que no era, era un demonio. Esto no es una interpretación. Yo veía seres rarísimos, rarísimos. Después me explicaron que el efecto de la morfina da también ese tipo de cosas. Pero era horrible hasta que la ayuda de Swami a través de las, puedo decirle más o menos, unas 40 personas me han ayudado aquí en la ciudad donde vivo. ¿Ya? Y son cosas que uno no sabe, como dice aquello que uno siembra cosecha. En la época en que yo trabajaba como director administrativo, la esposa del director general, con el que era una enfermera, era la coordinadora de todas las enfermeras del hospital, un hospital de 1.100 profesionales, es un hospital grande, 1.100 profesionales. Éramos muy amigos y ella, ¿no? Habló con Livia y empezaron a mover cielo y tierra para que me saquen del hospital, de la UTI y me lleven al otro. Pero no me dejaban salir porque tenía miedo que yo me muera en el traspaso, por el hecho de la perforación del pulmón. Podía tener un ahogamiento, ya tomar sangre, me ahogase y desencarnase. Pero bueno, la cuestión es que Swami siempre detrás de todo fue, ¿no? Lograron hablar con Livia, esta señora, y el médico este, y en el último día veo a un médico parado así al lado de mi lado. Resulta que durante varios años fui mentor y coach de ese médico, que era un médico, digamos, hospital, que hoy es el director médico del hospital donde estuve internado. Él me dice Marcos, y él es espírita, es un médico espírita, es una autoridad de los médicos espíritas del Brasil. Es impresionante, trabaja en la Sociedad Médica Espírita de Brasil, que en Brasil es muy fuerte. Y estuvo 2 horas protegiéndome, 2 horas al lado de mí sentado, siempre digo parado así. No se imaginan la tranquilidad que me dio. Y él me dice, yo te voy a sacar de aquí, vamos a hacer todo para sacarte de aquí. Y digo, por favor, estoy desesperado, veo muchos demonios, o sea, espíritus muy bajos. Pero ¿cómo no comprender si es una UTI, ¿ya? Donde a veces los enfermeros tratan mal a los pacientes, tienen frío, lo dejan sobre una cama de hierro o de acero ahí, que tomen frío, no les importa si el paciente muere o no. He visto de todo, les puedo asegurar, he visto de todo, lo que es el amor y lo que es el desamor. Por eso es importante el amor, por eso Swami te mandé, dice, el camino más elevado y el real camino, dice Swami, para el sendero espiritual es el amor. Entonces yo sentía las dos fuerzas y gracias a este médico me llevaron a me llevaron al otro hospital y al toque, ¿no? Cuando, digamos, vieron que mi pierna izquierda estaba completamente torcida. O sea, estaba torcida, se había roto. Entonces quedó de cualquier manera. La primera cosa que hicieron fue operar digamos, el fémur. Por la gracia de Dios también, no solamente chequearon, porque chequeaban todos los días mis piernas si las podía mover, significaba que la médula no había sido tocada. No voy a renguear. O sea, la operación salió tan buena que no voy a renguear, es como si no me hubiera pasado nada. Y ya empecé a caminar. Antes de ayer logré caminar 300 metros, con ayuda de una persona, pero logré caminar 300 metros.
Es muchísimo, ¿ya? El brazo, entre las experiencias, ¿ya? Me dijeron, no vamos a operar hasta después, porque todavía sigue el camino. Me rompió la clavícula en todos lados. Aquí, o sea, al borde del cuello y aquí al borde del brazo. Pero fue rotura directa, no hubo desgarramiento de ligamentos. Y entonces falta así nomás, según la expresión de la fisioterapeuta hace 2 semanas, para que consolide, que es la parte más dura y más dolorosa que debe se considerar la parte de, ¿cómo se dice? De última, ¿no? La parte última, porque la consolidación, la restitución ósea viene de dentro para afuera, ¿ya? La consolidación. Y entonces, bueno, empecé hace 3 días a mover el brazo izquierdo. Y de aquí 2 meses, bueno, o un mes, empezaré a hacer fisioterapia, importantísima. Pero ¿para qué sirvió también todo esto? Para descubrir, porque me hicieron examen de pie a cabeza, que este cuerpo tiene piedras en la vesícula. Así que, digo, sobre el oído mojado. Y, una más. Pero ¿cuál fue el lado positivo? Que si yo hubiese tenido que esperar afuera, debería tenía meses para los próximos turnos, como 4 meses para el turno de la clavícula y no sé cuántos meses para otras cosas, otros exámenes. Bueno, los tuve todos gratis juntos. Y entonces al descubrir la piedra en la vesícula, gracias a Dios no es un piedrazo, es que va a ser una operación que se me va a realizar cuando haya adquirido este cuerpo más kilos, porque recién que empecé a comer hace 2 semanas, les puedo asegurar la depresión, porque no podía tragar, o sea, escupía y digamos, se me iban. Yo tengo 2 huecos acá de las amígdalas que me fueron operadas con chiquitito. Y entonces había reflujo. Y entonces tenía que superar el reflujo. Horrible. Te puedo asegurar, es difícil. De noche, de día, el reflujo. Entonces, cuando fui hace 2 semanas, este, dije, me dijeron, mira, así de frente, todos, todos, no hubo uno que no me lo dijese. Todos te podemos ayudar. Pero si tú no te ayudes a ti mismo, no hay salida. Vas a desencarnar. Así de frente. Vas a morir. Así de frente. Así de frente. Así que el trabajo es tuyo. Menos mal que tuve los incentivos de Libia y de mucha gente, además de ustedes que me mandaron mensajes, de mucha gente del mundo entero, las aseguro, yo no sabía. Hay gente que hacía cadenas de oración a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana para hacer cadena de oración? Era fuerte, hermanos. Era fuerte ver del Brasil los hermanos de Aera do Avatar, ya del canal donde estoy dando, digamos, vídeos sobre lo que es autoconocimiento, de Venezuela, de Costa Rica, bueno, de todos los países de América, de Brasil, de muchos lados, ¿no? De muchos lados, de Europa, ¿ya? De Suiza, de España, de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos. Yo no sé cómo se regó esto, pero ahí descubrí algo, que cuando el devoto hace las acciones en forma impersonal, o sea, cuando uno se dedica sin esperar nada a cambio, ¿no? La vida se lo devuelve. Y ahí sentí que el milagro de Swami, para que dé testimonio de esto, porque si cuando hable ahora del dolor, no hablaré del dolor
desde el lugar, eh, digamos así, sí, el dolor, porque he vivido dolor, como les decía, 25 operaciones he tenido antes. A las 6 horas de haber nacido ya tuve la primera operación. El karma de este cuerpo fue fuerte, pero como decía un mensaje, Señor, dame la suficiente fuerza en mis espaldas para poder soportar aquello que me estás dando. Y Swami dice, sean como leones, no como ovejas, sean fuertes. Él quiere devotos firmes, fuertes, sólidos, templados. Pero tuve la depresión, varias. Y los demás me decían, Marcos, tú eres fuerte, tú no te das cuenta en este momento, pero tú eres fuerte, tú vas a salir de esta. ¿Tú lo crees que voy a salir? Y yo dudaba de mí y los demás no. Es fuerte esa parte, saben que cuando los demás no dudan de ti, pero tú sí dudas de ti. Y sí, dudé de mí, sí, de verdad, dudé. Pero hoy les digo, si uno se aferra a Swami, tanto en el placer como en el dolor, si uno estudia lo que él dice, uno sale y estoy saliendo. No terminó este proceso. Y les cuento algo que me pasó que no, ni me acordaba, porque como les digo, hago las cosas y no me acuerdo, no me acuerdo en serio, se lo digo de todo corazón. No miro, a veces pienso, ¿cómo estará? Pero pensando en su bienestar. Un médico reconocido, homeópata de Brasil, una autoridad en homeopatía en Brasil, fue el médico desde hace más de 30 años de la familia de Livia. No solamente me ayudó Livia, los papás de Livia, ya que son muy amorosos, hace 4 meses que están acá con nosotros en casa. Han dejado su casa para venir a ayudarnos. Bueno, resulta que este médico me conoció un día en que acompañé a Livia a una consulta y le gustó, resulta que es budista, yo no sabía. ¿Ya? Es budista y ha estudiado Krishnamurti. Hasta uno de los médicos que me vio mis vídeos, porque tengo unos 29 vídeos sobre autoconocimiento, además del de la organización SAI, que hice el año pasado. No, este año. No, el año pasado, en octubre. Bueno, vio mis vídeos y le gustó, ¿ya? Le gustó y empezamos a hablar de cosas espirituales. Y un día le digo, bueno, yo tengo un libro que ha de gustarte mucho, te lo voy a mandar. Ahí imprimí el yoga vasista y se lo mandó. Dice que lo supe hace poco, hace un par de semanas atrás, porque estoy tomando mis remedios homeopáticos, porque me fui autorizado a tomar, además de los remedios alópatas, que tengo 12 remedios que no puedo dejar de tomar. No puedo dejar de tomar. Algunos tal vez que tenga que tomarlos tal vez en toda la encarnación, no lo sé, vaya a saber. No me preocupo tampoco, pero bueno, será lo que tenga que ser. Yo me preocupo por hoy. Resulta que le dijo a Livia, le preguntó a Livia qué hacía, si yo hacía algo con el yoga vasista. Y yo tengo un grupo en Brasil, en el cual hace 7 años ya que estoy dirigiendo dos veces por semana el estudio durante una hora lunes y jueves del yoga vasista. Por eso puedo decir que ya van 17 veces que lo he leído o estudiado, porque arranco con el basista y vuelvo otra vez con el basista. Pero resulta que también tengo otro estudiante de basista que lleva 4 años conmigo, que es Guillermo Navarro. Nosotros tenemos todas las semanas, salvo este lapso de estos 4 meses, toda la semana, llueve, truene, relampaguee. No podemos el miércoles en la mañana, lo hacemos el jueves en la tarde.
Mira, pero no podemos dejar la semana de estudiar Basí. Entonces, este hombre mandó preguntar si él podía participar del grupo de Basí. Un hombre que tiene más de 70 años, ¿no? Es un hombre que tiene más de 70 años, es una autoridad en medicina. Además de ser médico alópata, es médico homeópata, quiere estudiar el basista. Entonces, todas estas cosas estimulan y estoy recibiendo mucho estímulo, mucho amor, me preguntan cómo estás, qué esto, qué aquello. Y eso también descubrí otra cosa que tal vez les pase a ustedes. Pero cuando hablaban de mí, flaco, sos un tipo divino y qué sé yo como ni bola, o sea, no le prestaba atención. Nada, ni bola. Si Livia está aquí, sí. Me pregunta Horacio si Livia está aquí, sí está aquí conmigo. Le acabo de mandar mensaje, pero no me contesta. Ponela ahí que diga algo, que esté, que la queremos saludar. Ya va. ¿Eh? No dice quién. Esperen un segundito que voy a atacar, sacar el audífono y ella se va a hacer. Hola. No, bueno, no puedo sacarlo. No puedo sacarlo. Hola, Tairán. Hola, hermanos. Buen día. Estaba llorando aquí al lado. Bueno, quería agradecer por todo, todas las palabras de oración, todo, que fueron la fuerza más importante para mí. Muchas gracias. No sé si se puede poder hablar mucho. Muchísimas gracias. Ustedes fueron importantísimos para mí y para Marcos. Les agradezco un montón. Y sentía muchas veces en la habitación la fuerza espiritual de los hermanos. Marcos tuvo unas experiencias de ver a espíritus buenos también. Una vez me ha dicho, estábamos nosotros ya en el departamento, no en la UTI, y decía, ¿quién son estas personas en la habitación? Y yo puse una foto de Baba y otra de Jesucristo cerca de la televisión, muy pequeñita porque no podría ver nada, para que él pudiera mirar todo el tiempo. Y yo decía, estas personas son Baba y Jesús. Y él dijo, no, hay dos mujeres. Y esto ya era en la madrugada. Y yo miré hacia el cuarto sola con él, ¿qué mujeres? Y él dijo, dos mujeres que están ahí viendo cómo tú me cuidas. En el día siguiente se acordaba y decía, eran dos espíritus, estaban así, asados, y eran buenas personas. Y entonces hubo varios momentos así y, y no sé cómo pudo yo sacar una fuerza y la verdad sé porque era una fuerza de todos los que estaban con nosotros y fue lo más difícil de nuestras vidas y creo que sin ustedes tengo la certeza de que nosotros no estaríamos aquí para contar esta historia de esta manera. Entonces, muchísimas gracias. Esta palabra no puedo parar de decir porque la verdad, solo quien estaba así acompañándonos. Sí, Willy, gracias, Willy. Willy Guillermo Navarro es la extensión de nosotros. Es un amigo, es la presencia de la amistad divina en nuestras vidas. Muchísimas gracias y su esposa también, Claudia. Estoy muy emocionada, pero quería agradecer a Raúl Horacio, varias personas que escribieron personalmente. Me perdonen porque no habría posibilidad de escribir siempre. No era permitido el celular en la UTI y, y aún así yo sentía que no estaba sola. Muchísimas gracias. Cuenta la experiencia. Sí,
Esta experiencia del mensaje de Swami fue unos años atrás, cuando Marcos tuvo que hacer una operación en la pierna, que tuvo que estar casi 40 horas sin moverse ni un centímetro en la cama. Y Marcos necesitaba llamarme varias veces por la noche para que yo pudiera atenderlo en el hospital en Recife, eso, de la ciudad donde soy, que es una ciudad mucho más grande que esta donde vivimos hoy. Y en una vez, en una noche, yo que a veces tengo unas experiencias así como Horacio sabe que son como que mediúmnicas, ¿no? Incluso en esta experiencia del accidente, yo también he vivido antes del accidente, yo tuve una premonición, me, s- ¿cómo se dice? Agarré, me paralicé en la escalera antes de subir porque yo sentía que algo malo iba a pasar y así fue. Y entonces en esta otra experiencia, cuando Marcos me llamaba, me necesitaba, unos 4 años atrás de esto, eh, estaba como dormida, ¿sabes? Cuando uno te llama a unas 5, 6, 7 veces en la noche, hay un momento en que ya vas como un robot y atiendes, se vuelve a dormir como que no está muy despierta. Y entonces en una vez volví al sillón del hospital, del cuarto, escuché nítidamente una voz masculina. No sé si porque yo tengo a la imagen masculina de padre de Swami muy fuerte para mí. Es la forma que para mí es importante. Y escuché en portugués, en mi idioma, eh, cuide dele, cuídalo, porque es mi hijo, porque ele é meu filho, porque él es mi hijo, y yo o amo muito, y yo lo quiero mucho, pero como una autoridad. Y yo sentí en aquel momento, yo no me imaginé, ay, es una persona de su familia, es su padre que ya es fallecido. No, yo sabía simplemente que era su amigo, y, pero sabía también por una cosa que ha pasado a mí, porque en este momento yo sentí reverencia y sentí todo el cuerpo así en una actitud de prostrarse así. Y en aquel momento yo simplemente dije, yo, yo dije, y si Suame, aquí estoy y voy a cuidarlo, no, no te preocupes, pero sentí un honor. Y en este momento sentí que Marcos era mi hermano espiritual, además de mi esposo. Y entonces yo creo que en este momento Suami empezó un trabajo emocional conmigo para que yo pudiera pasar por estos 4 meses que estamos viviendo, aprendiendo a tener una fuerza que yo no sabía que era posible, que yo podría tener. Yo también participé del accidente y hay cosas que no sé cómo se van a resolver emocionalmente en mí porque están guardadas en una cajita que yo no quiero abrir todavía, pero que también sé que algún día eso me va a tocar en este lugar para que yo pueda curar estas cosas también. Y bueno, es esto. Jairo. En fin, para mí es un honor también compartir estas experiencias con ustedes, porque hace 3 días me vengo preparando, digo, tendré la voz para poder hacerlo, porque se me va a veces la voz, me va, todavía no está resuelto. Ya estoy atendido por un fonoaudiólogo que me enseñó cosas que no sabía que para qué servía un fonoaudiólogo, ¿ya? O sea, estoy aprendiendo mucho. Y entonces que ustedes me permitan compartir, para mí también es un honor y una expresión de amor. Y espero que esta experiencia o estas palabras puedan ser útiles también, no solamente como expresión, sino como vivencia. Porque cuando habla de las virtudes, la constancia, la firmeza de fe, la ausencia de volubilidad y de vacilación, que es como lo que hemos comenzado hoy, eh, el,
Yo me olvidé de Swami, ¿no? Solo le pedí en los momentos más difíciles, por favor, no me abandones. Pero hubo un momento cuando hay dolor, uno, como dice Swami, cuando hay dolor uno se olvida de la espiritualidad. Y era tal el dolor que era tan el dolor que sentía que lo que quería es sacarme ya el dolor, ya basta, ya pedía por favor, basta de dolor. Pero como no hay puntada sin hilo y Swami no da puntada sin hilo, recién en esta semana tomé conciencia, y todavía no del todo, de que si Swami me quiere vivo todavía, no es solamente por la decisión que tomé respecto de estar con Livia, de que yo no podría ver a ella sufrir por mi causa, ¿no? Es así, lo sentí, no es algo que pensé, de que no puedo ver a Livia sufriendo y viuda, ya siendo una mujer de 45 años, por esto, no. Tomé la decisión, estaba en el piso con las costillas en los pulmones, ¿no? Dije, voy a vivir. O sea, no voy a dejar a Livia así. No tengo derecho, salió la palabra, no tengo derecho de dejarla sufriendo. Marco, y la pregunta en mi caso que me surge del corazón. ¿Dónde está la delgada línea roja entre entregarte para decir, va, ya no quiero luchar más, y decir, bueno, quiero seguir viviendo? Porque en tu mente me imagino que debe haber pasado eso, ¿no es cierto? Sí, Muchas veces, porque suena hasta como curioso en lo que estamos estudiando, decir, bueno, ya está, ya cumplí mi encarnación, mi cuerpo ya no soy yo. Y por el otro lado decir, no es que quiero seguir viviendo, tengo, como vos mismo dijiste, tengo una misión, tengo esta fuerza, o sea, ¿dónde está esa línea roja? tocaste un tema muy profundo. Primero, es necesario tener propósito en la vida. Es necesario saber cuál es el propósito para el cual existes. Y mientras uno no tenga claridad de su propósito para el cual vive, ya viene difícil la mano. ¿Qué pasó? Qué interesante lo de la línea roja. Fue Albrecht, un científico que se estudia hoy en día, decía, la llamaba esto el momento de la verdad. Es el momento en el cual tu decisión define tu vida, Claro. ¿ya? Tu decisión define tu vida. ¿Y qué sentía yo en ese momento? Los gritos de Livia. El cuerpo me decía, vete. Total, yo siento, siento que, ok, tengo vasanas. Yo creí que tenía poquitas vasanas, pero en esta circunstancia me di cuenta que tengo varias. Pero decía, ok, señor, estoy listo para irme. Pero los gritos de Livia de desesperación hicieron que dije, no, no tengo derecho, esa fue la palabra. La línea roja es el amor. No tengo derecho de ver a Livia sufrir, de dejar a Livia sufriendo por esta situación. No tengo derecho. Ahí decidí vivir, Horacio. ¿Ya? Ahora, en otros momentos de depresión yo sentí que me iba en el hospital. Sentí que me iba, pero sentí que me iba. Y una palabra de Livia que siempre estaba al lado mío, pero siempre, siempre, me decía, si tú te caes, yo me caigo. Marcos, ¿te puedo decir algo, por favor? Sí, 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 pues sí, creo que si Horacio permite, hacemos el diálogo Sí, y es pregunten todo lo que que ustedes quieran, porque es no, una esto vivencia. me hice acordar cómo te vas a ir de este mundo si al lado tuyo tenés un ángel. Y yo ese ángel lo vi cuando hace unos 2 años vos me mandaste una foto de ustedes y yo la asociaba a Lidia con Ananta más y yo decía es igual. Y yo le veía un aura a ella y
todo lo que vos estás contando a mí no me extraña. Esa mujer que tenés al lado es un ángel, es un ángel. ¿Cómo vas a dejar tu cuerpo y te vas a perder de tener ese ángel al lado? Eso te quería decir, Sairam. No, no corten, por favor. Voy a ver si puedo quitar el, el micrófono y poner de la notebook para que Livia pueda escuchar. No, no hace falta. Botas aqui. Como você faz aqui para entrar? Y entra. Un segundito, vamos a resolver. No hay problema. Total, hoy es una fiesta hoy, es un momento especial, podemos tardar un poquito más. Y todos los que quieran decir algo, preguntarle algo, lo podemos extender hasta Bien. las 11 si Marco puede. Sí, claro. Ok, Raúl, respondo. Sí. Yo descubrí a Livia como una sabia anciana en ese cuerpo de joven. Ya, es una sabia anciana. Ella es muy inteligente, pero muy inteligente. Y yo creí, digamos que no podría, pero la fuerza que tiene Livia, yo no sé de dónde la sacó, porque lleva 120 días durmiendo al lado, en el sofá, donde sea. Y eso es muy fuerte. Livia, si Livia no estuviese al lado mío, yo no sé si estaría vivo. Y lo digo en serio. Los padres de Livia quedaron sorprendidos de ver cómo es Livia. Dice, el amor entre ustedes, decía los papás, ¿no? Nunca vi una expresión de amor tan armoniosa como la de ustedes dos. Nunca. Y Livia, para quienes no saben, y les comento esto porque tengo confianza en ustedes, ¿ya? Livia es, es- tiene raíz espírita, tiene más de 35 años de formación espírita, además de ser católica, y Livia es medium, y más me ha tocado a veces vivir la experiencia de yo estar en contacto con la persona que ella incorporaba. Después de estudiar basista, porque ella también estudió basista, y de profundizar en Swami, no siguió en el espiritismo, ¿ya? Porque ella tuvo experiencias con Swami fuertes. En momentos difíciles ella también, Swami le hablaba directamente y ella lo ha visto. Y Swami se le presenta, cuando ella es profesora, ella es doctora en pedagogía y da clases en la universidad. Y Swami le dijo, ponme en aquella esquina, ¿ya? En la universidad, cuando estés dando aula, ponme en aquella esquina. Y cuando vas manejando, yo voy en el asiento de al lado, cuando no vas con nadie. Así de frente. O sea, ella tiene contacto directo con Swami, ¿ya? Y no es de la devota de hablar. Swami es tímida. Digo, Olivia es tímida, bien tímida. Y como tú has abierto el tema del espiritismo, Horacio, no es decir que en Brasil es reconocido la, la psicografía por ley, o sea, se acepta para resolver crímenes y cosas así de muertes o cosas así del pasado cuando no se sabe, ¿ya? Se acepta la psicografía como un elemento científico, para que vean qué interesante la relación entre cuerpo y alma, ¿no? Y entonces eh, descubrí en esta experiencia lo fuerte que es Livia. Y la relación nuestra es como si fuéramos la misma alma en dos cuerpos. Es muy fuerte, la misma alma en dos cuerpos.
es una metáfora, pero quiere decir que el diálogo a veces entre nosotros, a veces no está hablado. O sea, yo digo algo y ella repite, yo pienso algo y ella repite las palabras, o al revés. Tal es nuestra unión, tan fuerte es esa unión. Entonces, creo que ese amor también ha sido la base para que yo pueda tirar para adelante. Y dije, algún día, Mami me permitirá devolverte lo que todo me estás dando. Pero ella es igual que yo, ella da las cosas sin esperar nada. Desde la edad de 3 años, cuando se acercaba alguien a la casa de sus padres a pedir algo, ella iba a la cocina y preparaba comida para entregar a las personas. Entonces, ella es Eva, ella fue coordinadora de, digamos, ¿no? de valores humanos, ya de vocación de valores humanos en la organización SAI en Recife, digamos, hasta hace unos 20 años atrás. O sea, ella ha participado de encuentros nacionales e internacionales, expuso en México, estuvo en Prashanti, ya, o sea, es una devota de esa de acero, no de hierro, el de hierro se oxida, ¿vio? De titanio. Marco, Sí. y también, bueno, el papá de Livia, que está en el mundo también, que vos mencionaste. ¿Y a vos y a ellos se le ocurrió decir por qué? ¿Por qué por qué transitaste, por qué transitaron esto? No, pero el papá de Livia, digamos, tiene una característica muy especial. Él prácticamente no está en la acción física digamos, él es contemplativo. Realmente es un ser contemplativo. Es poeta, es pintor y es contemplativo. Y tiene una energía, ¿no? Y él es medium, pero también él es pacista. Él hace paces, hace paces. Y la energía de él es muy fuerte. Y alivia cuando ella está así medio alterada o cansada, él le hace pases. A mí me ha hecho pases también en el hospital y aquí, ¿no? ¿Quieres decir algo? Marconi, que lo hemos tenido tantas veces a Marconi acá en los círculos de estudio, ¿no? Tu papá, Livia, qué tipo hermoso. Sí, quería contarles que nosotros vivimos en unos, ¿cuántos kilómetros de mis padres? Unas 5 horas de la casa de mis padres. Estoy aquí porque aquí estoy trabajo por concurso. Y entonces, en la noche en que Marcos debía estar en el círculo de yoga vasista, Marcos no apareció porque estaba accidentado. Y entonces la gente preguntaba, ¿dónde está Marcos? Y yo no podría, él no atendía el teléfono porque estábamos viviendo las primeras horas del accidente. Pero 2 días antes, y esto yo supe después, mi padre empezó a sentir un dolor en el pecho y acordábase de Marcos. Y sentía una angustia tan fuerte, un dolor aquí en el pecho. Y cuando estábamos llegando en el primer hospital, en la noche del día 23, que fue el día del accidente, 23 de febrero, mi padre me llama cuando estoy con Marcos en el primer hospital. Y hubo mucho maltrato en el hospital. Y yo tuve que pelear con mucha gente, hasta gritar con la gente yo tuve que hacer. Y mi padre me llama cuando estoy haciendo una acción de confrontar a un hombre que llevaba a Marcos como si fuera piedra, así, para que sufriera. Hay gente que hace estas cosas. Llevaba a Marcos poniéndole su camilla a bater, ¿cómo se dice? A golpear la pared. Y Marcos estaba muy fracturado, sentía, gritaba de dolor. Yo tuve que enfrentar a gente así, muchas personas. Entonces mi padre me llama cuando yo estoy en la sala de tomografía, porque al invés de hacer, no le hicieron los exámenes todos de una vez. Y cada vez que lo sacaban de una cama a ponerlo en otra, él gritaba de dolor.
Y entonces mi padre en un momento llamó y yo no pude atender y insistió porque yo descubrí que había una posición que yo aseguraba su pierna fracturada, que él paraba de gritar. Y entonces el hombre este decía, tú tienes que salir. Y gritaba conmigo porque aquí vas a tomar radiación, porque yo no salía del tomógrafo. Y yo dije, yo no me importo, yo vine a tomar radiación. Y entonces mi padre cuando pasa esta primera parte, me llama desesperado. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde está Marcos? Porque hace 2 días que y yo estaba viviendo esta situación con él. Después supimos que mi padre tuve no sé, 2 días antes le fue dicho algo sin palabras, que algo iba a pasar. Una tía que yo tengo, que no tengo mucho contacto, pero es evangelista. No tiene nada que ver con el espiritismo e incluso no cree que no es una cosa de Dios, inclusive. Pero es una persona de mucha fe. En la noche anterior le fue dicho espiritualmente que una persona de su familia iba a sufrir un grave accidente. Y él estaba con tanto dolor porque tiene fibromialgia, se dice así, y dijo, ay, no voy a... él cree que si estuviera en rodillas a rezar, el accidente no iba a ocurrir. En su cabeza esto funcionaría así. Y ella estaba con tanto dolor en este momento que dijo, ay, ay Jesús, yo no voy a levantarme para hacer mis oraciones en rodillas. Y entonces ella se culpó porque dijo que si estuviera así, Marcos no había pasado por esto. Bueno, estas cosas que cada uno va en su momento a entender que el karma es de uno mismo, ¿no? En particular, no es porque otro deja de hacer algo. Y entonces mi padre dijo después que sentía 2 días antes que algo iba a pasar, pero no sabía decodificar. Entonces, la característica que tiene mi padre, y Horacio conoce, y creo que algunos de ustedes también, es una persona que no habla, es como si fuera un árbol que está en el espacio, brindándonos energía. Y entonces es un apoyo enorme espiritual para mí, porque tenemos una relación de encarnaciones pasadas, mi padre y yo a tal punto que cuando mi madre fue a tenerme en la maternidad, 46 años atrás, él dijo que se ha tomado de una alegría que iba a buscar a alguien que venía de muy lejos en el aeropuerto. Él dijo, estoy saliendo de casa para buscar a alguien en el aeropuerto porque viene de muy lejos y era yo. Y después tuvimos varias situaciones en que medios nos dijeron que éramos muy antiguos conocidos. E inclusive hay entre nosotros una cosa distinta, así como que fuéramos realmente muy antiguos. Y me dijeron que 1000 años atrás yo era su hija adoptiva. Y todo este tiempo, lo que más quería yo era que él me aceptara como hija biológica. Y entonces esta es la oportunidad. Esto me dijeron en el centro espírita. Y entonces mi padre tiene esta cosa conmigo y yo con él, y él tiene también con Marcos. De hecho, conocí a Marcos, pero mi padre ya lo conocía. Y ahí hay una amistad que nosotros no sabemos de dónde viene, porque al estar así, Marcos hoy es un hermano para mi padre, pero también es su yerno. Y a veces se confunde un poco la cosa. Es muy divertido. Pero lo que importa es que yo creo en mi corazón que nada pasa sin la voluntad de Dios. Nosotros no nos hemos estado revoltados así, ay, porque yo, porque nosotros, esto no, en nuestra familia no sucede, en Marcos no sucedió. Eh, para nosotros no es importante entender por qué hizo esto y ahora está pagando aquello, para nosotros esto no importa. Lo que importa es que con eso, si está más próximo de su verdadera naturaleza, que es el amor, y yo pude sacar, como yo dije, más fuerza
Y para nosotros lo importante es, bueno, hay que vivir la situación, ¿cómo hacemos para vivirla con menos sufrimiento? No sé si he contestado a la pregunta. Esta cosa importante que dice Livia, ¿no? Y era la parte que me faltaba contar. Yo no me revolté en ningún momento. No me pregunté por qué sucedió, porque son interpretaciones. Hay una ley espiritual que para mí tiene muy alto impacto, o son 4 leyes espirituales. La primera que dice, la persona que llega es la persona correcta. El momento en que suceden las cosas es el momento correcto, pero la de mayor impacto es la siguiente. Aquello que sucede es lo único que podría haber sucedido. Y cuando algo termina, termina. Y luego esto también pasará, como decía Krishna. Entonces me costó mucho y todavía a este Jiva le cuesta. ¿Cuándo va a terminar toda esta situación? ¿Por qué? Porque y descubrí que no tengo tanta paciencia. Por eso el tema, digamos, de tolerancia, que yo fui, como decía ustedes, ¿no? Cuando era joven, karma zopa gyatso, océano de paciencia. ¿Qué paciencia ni nada? Les puedo asegurar. Ay, Dios mío. Y ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, ni eso me calma. Les puedo asegurar. La paciencia. Estoy esperando estar con mejor voz para volver a seguir trabajando con Willy, con Guillermo, porque estamos trabajando juntos. Él siguió avanzando y yo me quedé atrás, ¿no? Pero decía, Marcos, paciencia, paciencia. Y a veces me agarro las uñas y hago así. Y les puedo asegurar, no es tan simple. De las 20 virtudes, Swami dice que Swami en el discurso, los 34 discursos, habla de que uno de las virtudes más poderosas es la paciencia. Entonces, tener paciencia, realmente que no es lo mismo que tolerancia, aunque fue escrito paciencia, tolerancia. La tolerancia cuando está asociada a los sentidos, la tolerancia al dolor, por ejemplo, pero la paciencia es psicológica. Entonces, esto es importante tomar en consideración. Entonces, ya que estamos a las 10:50, respetando el horario, si quieren hacer alguna pregunta, pero mi recomendación, hermanos, es primero, háganse examen de eco, electrocardiograma, todos los años, sobre todo aquellos que tienen estrés o que trabajan o vienen de una vida con estrés o experiencia de estrés. Y la segunda, trabajar la paciencia como una de las virtudes más poderosas. Como dice Swami 2 o 3, dice, los demás vienen por añadidura. Trabajar la paciencia, porque la paciencia te enseña, ¿no? Otra más, la aceptación. Eso de que entrego, confío, acepto y agradezco, es muy bonito. Pero cuando empiezas a darte cuenta qué significa la entrega, te la regalo. Sea, te la regalo. Para mí no resulta, todavía no resulta fácil. Ya. Confío, sí. La confianza en Swami existe porque él, de alguna manera, aunque he dudado en momentos, me sostiene. Eso de acepto, el médico dice, vas a tener que aceptar de que el dolor va a estar contigo como tu acompañante permanente. La aceptación de una persona que estuvo siempre de independiente. Yo toda mi vida trabajé independiente, fui muy independiente. Y en este momento, si no fuese, bueno, estoy saliendo, pero de darme cuenta en el hospital que dependía de todos para ir al baño, ni siquiera tener que vivir la experiencia de ser limpiado en la cama, horrible al principio, hasta que dije, bueno, chao, acepté de que la cosa es así, me gusta o no gusta, la cosa es así. ¿No? Acepté muchas cosas y sigo aceptando.
pero sobre todo la aceptación de la diferencia, la aceptación de que el otro también es Dios. Eso no es una cosa tan simple, al menos para mí, porque uno habla, sí, el otro es Dios, todo esto, ¿viste? Pero cuando te agarra una bronca o cuando te agarra un desacuerdo, aunque no muestres nada, aunque no digas nada, solo que aparezca el pensamiento, es identificación. Entonces, la aceptación de la diferencia y la desidentificación del ego es una de las cosas más fuertes. Así que esas cuatro palabras y otro agradezco. Bueno, sí, me considero una persona que sabe agradecer, pero hay momentos en que no tenía la capacidad de agradecer y lo que estaba sintiendo era dolor. Y Suá me dice, no le puedes hablar de espiritualidad que tiene hambre. Y yo no podía comer, hermanos, que el cuerpo está flaco. Sí, perdí 14 kilos en esta experiencia, ¿sí? Estaba con 68 hace 2 semanas, el cuerpo. Pasé de 82 a 68. Pero de aquí a diciembre nos vemos. Vamos a entrar otra vez en la maratón. Hermanito, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, estoy abierto. Y si no, agradezco mucho, Horacio, que hayas abierto el espacio, ya, porque es una devolución que hago hacia ustedes del amor que recibí. ¿Ya? Y Albina no está en el grupo hoy, pero divina Albina. Y ella a veces me pone en un lugar que yo no me reconozco, que es que yo estoy para enseñarles. Con toda esta experiencia aprendí. No tengo nada que enseñar a nadie. Tengo mucho que aprender primero. Así que, bueno, es mi experiencia situacional. Sin palabra, Marco y Livia. Dardo, Guille, si querés decir algo. Sí, muchas gracias. Muy breve, mire, el día, 5 días después del accidente Marcos, estaba viendo aquí que le escribí un mensaje a Livia y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice, querida Livia, muy buenos días. Esperando de que estés bien, por favor entrégale a Marcos el siguiente mensaje cuando él no estaba consciente. Querido Marcos, si pudieras tener a la vista el libro El plan de tu alma, estoy seguro que comprenderías en mejor forma todo lo que te está aconteciendo. Indistinto, como se expresa en los principios de la espiritualidad, lo sucedido es lo único que podía suceder. Estoy seguro que estos días han sido muy difíciles para ti, pero con la fuerza espiritual que tienes, probablemente has minimizado el impacto. Entre los aspectos que modestamente visualizo es que tienes una maravillosa esposa que se ha desvelado y ha utilizado su gran inteligencia y vastos talentos para influir en la articulación de que se otorgara la mejor atención posible en pos de tu recuperación. Indistinto de que el valor de Livia lo tengas muy claro, al igual que yo, la demostración de amor hacia ti es digna de mi reconocimiento. A su vez, una vez más, sus papás han dado muestra del gran compromiso que tienen hacia ustedes, apoyándolos incondicionalmente, lo que es una bendición que pocas personas tienen. Finalmente, muchas personas que te aman, quieren o estiman han demostrado el valor que para ellos tú representas, lo que es una consecuencia de tu forma de vivir y tu generosa entrega incondicional hacia cada uno de ellos en distintas modalidades. Y por cierto, me siento privilegiado de ser tu amigo y la generosidad que siempre me has demostrado. Por mi parte, has estado permanentemente en mi pensamiento y no recuerdo haberme dirigido a Dios con más intensidad con algún propósito que en este caso tu regulación. Me despido pidiéndole a Dios que siga guiando a todas las personas que están directa e indirectamente relacionadas con distintos procedimientos o tratamientos que te quedan para tu total recuperación. Que Dios te bendiga a ti, a Livia, a sus padres y a todos quienes han intervenido para enfrentar las consecuencias de la situación que te afecta. Eh, no quiero tomar más allá de un minuto, pero creo que ahí en ese texto, enviado 5 días después del accidente, está un poco reflejado mi actitud. Y ahora solamente me resta decirte que estoy realmente muy conmocionado por la expresión de Marcos y con tanta claridad y cómo nos ha hecho partícipe con gran generosidad, como siempre él tiene, de esta vivencia. Y es una lección de vida el escuchar lo que, lo que él nos ha expresado.
finalizo diciendo un poco lo que ya dije. Me siento privilegiado de la amistad que me honra con él, con Livia, y, y también visualizo de forma muy clara de que al igual que muchas personas, muchas de mi familia que directamente rezaron diariamente por él, creo que este grupo de estudio privilegiado en el cual yo me siento muy honrado de participar, creo que tal como se expresó, como expresó Marco, ha tenido una fuerza muy grande en su recuperación. Gracias por la oportunidad de hablar. Qué bueno. Horacio, Bueno, gente, sí, bueno, yo Gerardo, solo, Gerardo. sí, solo puedo decir que Marcos, con el relato que nos hizo excepcional en lo que es a nivel terrenal, y encima reconocer y darse cuenta de que puede hablar desde la experiencia y no solo de contenido libresco que todos nosotros tratamos de meter esta información para después procesarla, estudiarla y llevarla a la práctica. Bueno, todo esto es vivido 100% en experiencia y eso yo creo que da autoridad para hablar después de todos estos temas en un 100%. Es decir, Baba siempre lo dijo esto. El hablar desde la experiencia es, es todo, es todo. Uno puede contar y relatar historias que nos van quedando, como para reflejar algún ejemplo de algo, pero acá vivido 100% así sea en la maya, ¿no? La maya parece tan real a veces que te tiende a destruir, como dijo Marcos, llega la depresión, llega el miedo que quería que no teníamos, llega la desesperación, la angustia, muchas cosas pasan por esa mente que aún no se terminó de disolver. Y ese es todo el proceso. Muchas veces hay que aguantar, tolerancia, paciencia, todo lo que nos vino enseñando Baba como para salir de esta ilusión de una vez por todas y no tomar más cuerpo, porque como lo vamos a repasar el sábado que viene, acá vemos la cantidad de cosas que nos dice con estas 20 virtudes y sobre todo cuando habla la del sufrimiento, la de la enfermedad, de los males. es- Así que fantástico, fantástico el relato de Marcos y todo lo que podemos aprender de esto, quizá concentremos todos los meses o años que venimos trabajando con los libros y estudiando. Así que cada uno lo puede llevar a su propia vida, todas estas experiencias que si bien las escuchamos a través de los sentidos, las podemos estar viviendo como muchos de nosotros que sentimos eso que Marcos relató y lo sentimos como haberlo vivido casi, ¿no? Algunos. Así que es por ahí la cosa. Marcos, gracias por el relato, increíble tu esposa, increíble todo lo que han contado, lo que ha pasado y que nos sirva a todos con este sufrimiento que se ha atravesado y que sigue y se mantiene porque todavía falta luchar bastante. Así que es impactante esto para nuestro ego. Así que sigamos adelante, sigamos el estudio y como dice Baba, no busquemos reencarnar más. Basta, basta de seguir buscando algo en este mundo. ¿Para qué? ¿Para todo esto? Bueno, ahí lo tenemos, Horacio. Gracias, gente. Gracias, Marcos. Gracias a la esposa de Marcos, a todos. Damos un cierre, o alguien quiere decir algo más, pero bueno, ya tendremos sábados que viene con Marquito Erice, que siempre te decíamos, ojalá estuviera acá, te extrañábamos, había acotaciones que necesitábamos de tu sabiduría porque nos estancábamos en la ignorancia, faltaba Albina también, estábamos acéfalos de conocimiento, pero ya Dios mediante te vamos a tener. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Uno ni tres llanti. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. Yay. Che, Yay. muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias.